Estamos con el ministro de Justicia, Iván Lima, quien nos va a comentar un poco más sobre este tema. Ministro Iván Lima, ¿cómo está? Buen día. Ana Rosa Guzmán y Antonio Talense, los saludamos desde La Razón. Muy buenos días, gracias por el espacio. Es una buena noticia para todas las víctimas de las dictaduras de 1964 al 82. Quiero recordarles que esta disposición se había aprobado ya el año 2004, en la ley 2640, establecía una regla por la cual el gobierno, el TGN, aportaba el 20% de los recursos para pagar este resarcimiento y el 80% restante se le dejaba a la cooperación internacional. Se planteaba que sea la comunidad internacional la que pague el restante 80%. Esto es algo que seguramente es una disposición del gobierno de Carlos Mesa, es parte de su política de salir con el sombrero a pedir apoyo a la comunidad internacional. No ha tenido éxito porque no es algo que esté en el marco de los convenios y los acuerdos en la comunidad internacional, y no ha pasado de ser una mentira a las víctimas y una manera de resolver artificialmente un conflicto con una solución que está en una ley, pero que se sabía no se iba a cumplir. A partir de que el gobierno del presidente Arce asume el gobierno nacional, se inicia una serie de procesos de diálogo con todos los actores de esta grave situación de afectación a los derechos humanos. Entre el 64 y el 82 quedan muchas víctimas que han sido objeto de calificación, recalificación y un proceso muy largo para establecer el resarcimiento de ese 100%. Había todavía un grupo de personas que no habían cobrado el 20% inicial. Esta ley lo que va a permitir es que el Ministerio de Justicia pueda, en el plazo de un año calendario, pagar ese 20% a partir de la promulgación de la ley que la realizará nuestro presidente Luis Arce. Vamos a poder terminar de pagar ese 20%. Esos fondos ya están en las cuentas fiscales del gobierno nacional, a cargo de que el Ministerio de Justicia viabilice este pago de ese 20% a todos los que no lo han cobrado, y por mandato de esta ley, de esta norma, vamos a pagar el restante fondo, el 80%, que es equivalente a casi 100 millones de bolivianos. Son 99.925.916 bolivianos, en un esfuerzo que el Tesoro General de la Nación va a terminar de pagar ese 80% restante del monto total de resarcimiento a las víctimas de violencia política, de acuerdo a la negociación y a la disponibilidad que tenemos en este momento, la disponibilidad financiera, porque lamentablemente, como ha ocurrido en muchos momentos de la vida del país, hay diferentes grupos de víctimas, hay incluso conflictos al interior de ellas, y lo que estamos buscando es propiciar encuentros, diálogo y la posibilidad de que este 80% sea pagado, y quienes todavía tienen reclamos, quienes todavía piensan que el monto de la indemnización no es suficiente o que no se les ha permitido ingresar en estas listas, puedan tener, en el marco de un debido proceso, la posibilidad de formular y representar sus reclamos en las instancias administrativas y judiciales correspondientes. Creo que este es el elemento fundamental, es un artículo único en la ley y marca el compromiso del presidente Arce con las víctimas, con todas aquellas personas que entre 1964 y el 82 sufrieron violencia política, fueron torturadas, perdieron a familiares, y esta situación que es, le digo, mínima de hacer un resarcimiento y de haber aprobado una ley el 2004, que recién luego de tantos años, 2022, va a cumplir el gobierno del presidente Arce. La decisión que él ha tomado es de dejar de esperar a la comunidad internacional, y como un gobierno digno, como un gobierno que resuelve los problemas de los bolivianos y hace gestión, tomar esta decisión y mandar el proyecto a la Asamblea Legislativa para pagar estos 100 millones de bolivianos que nos van a permitir resolver un problema de tan larga data. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda, placer. Podríamos, no sé si han hecho algunos cálculos de a cuánta gente va a beneficiar este pago y en cuánto tiempo se podría alcanzar a todos ellos, ministro, por favor. Mira, Antonio, nosotros tenemos listas de todas las personas. Te comento un poco cómo ha sido el procedimiento. El Ministerio de Justicia, después del 2004, cuando ya se inicia la
posibilidad de resarcimiento recibe a través de comisiones que se establecen acá en el Ministerio de Justicia todos los reclamos de las víctimas. Estos reclamos en una primera instancia son calificados y son evaluados en diferentes grados. Se entenderá que una persona que ha sido torturada, que ha sido privada de su libertad, que ha perdido a sus seres queridos, tiene que tener un resarcimiento mayor que otra que únicamente ha sido privada de su libertad. Toda víctima tiene el mayor respeto, pero los recursos son limitados y hay que poder calificar en diferentes niveles la posibilidad del resarcimiento. Un resarcimiento puede superar, en el caso de un ciudadano, a los $10,000 y en otros casos ser cercano a los $500. Hay rangos de apoyo de estos últimos 100 millones de bolivianos. Y esto, como puede suceder siempre que hay un conflicto humano, no era de satisfacción de las víctimas. Estoy hablando de gestiones pasadas. Tú sabes que frente al Ministerio de Justicia hay carpas de dignos ciudadanos que han luchado por la democracia, que están reclamando porque se vuelva a abrir este proceso de recalificación o de inclusión de nuevas personas a las listas que se han aprobado. Esta ley lo que hace es concluir un proceso ya iniciado el año 2004, en el cual ha habido la posibilidad de calificación, la posibilidad de reclamos en sede administrativa y en algunos casos incluso de acciones constitucionales. Por eso te decía que hablar en este momento de un número cercano a las 5,000 personas y de un monto es complejo, porque hay diferentes grupos y lo que necesitamos es continuar con el proceso para que nadie salga insatisfecho de esta solución que estamos brindando. Un elemento para lograr la solución es esta ley y el compromiso del gobierno de no dejar, como hizo Mesa, una mentira, decir que la comunidad internacional va a dar ese dinero, cuando la comunidad internacional no tiene por qué darnos ese dinero, a una decisión estratégica, política del gobierno nacional, que el TGN, los recursos del pueblo boliviano, pueda pagar estos 100 millones de bolivianos. Esto es algo que en tiempos, como me lo planteas, yo espero que sea pronto, que sea lo más rápido posible, pero tenemos que ser realistas y aquí hay todavía una etapa siguiente una vez promulgada la ley, que es ponernos de acuerdo con todas y cada una de las organizaciones que aglutinan a las víctimas para que este proceso se pueda viabilizar y darse de la manera más rápida posible. Por ese motivo se ha planteado en la disposición final tercera una obligación al órgano ejecutivo. La Asamblea ha aprobado la ley señalando que el órgano ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, en coordinación con otras instancias y niveles de gobierno nacional y subnacional que corresponda, formulará y presentará la política pública de reparación integral a víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos en el plazo de 8 meses calendario a partir de la publicación de la presente ley. Como ves, acá ya se está definiendo una obligación del gobierno nacional, subnacional, de gobernaciones, de alcaldías, de la Defensoría del Pueblo inclusive, de construir esta política en un plazo máximo de 8 meses. Respondiendo a tu pregunta, no debiera pasar en ningún caso de los 8 meses que terminemos de pagar y de tener la política pública. Sabes que esto es así debido a que hay diferentes grupos y la posición del gobierno nacional es no dejar de lado a ningún grupo. Es hablar con todos, es dialogar con todos y dejar establecido ese principio que yo lo aprecio mucho, de solidaridad entre ellos. En muchos grupos dicen, de este grupo de 100 personas, nadie va a cobrar hasta que no se arregle el problema de todos. Probablemente 10 podrían venir a cobrar mañana mismo, pero en solidaridad con sus 90 compañeros que tienen un reclamo, no lo están haciendo. Por eso es un concepto integral. El primero tiene que ver con la habilitación de los fondos, que se hace a través de esta ley, y el segundo con la conclusión de la política pública, que debe marcar ya un apoyo a todas las víctimas, las del 64 al 82, pero también las víctimas de otros hechos graves de violación de los derechos humanos. Fíjate el alcance amplio de la norma: víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos en el plazo de 8 meses. Esta es la política integral del gobierno nacional para que todas las víctimas sean escuchadas y sea resarcido el dolor que han sufrido. En lo operativo, ministro, ¿cómo va a proceder? Estos grupos, los familiares, las víctimas, qué sé yo, tienen que ir al ministerio, buscar a alguien en el ministerio los va a convocar, los va a buscar. ¿Cómo se va a trabajar una vez que esté promulgada la ley?
Mira, el viceministro Siles y el director Marco González tienen una relación permanente con todos los grupos. Esta ley es resultado justamente de un proceso largo que tenemos de diálogo con ellos. Prácticamente la primera o segunda reunión que tuve como ministro de Justicia fue con algunos de los grupos. Ahí nos dimos cuenta que son más grupos de los que pensábamos. No solamente es el grupo de las carpas que están frente al ministerio, sino que hay otras personas y otras agrupaciones en todo el país que han sido víctimas de esas graves dictaduras del 64 al 82. Debo decirte que salvo García Mesa, el juicio a Banzer nunca terminó, no se hizo juicio a todas las otras dictaduras en el país. Hay una situación que tuvimos que emprender al recuperar la democracia que ha llevado a que en muchos casos no exista justicia. Los desaparecidos que ha habido en el país, la gente que ha sido torturada, la gente que ha perdido la vida, ha sido ya reconocida en el informe de la Comisión de la Verdad, que es otro elemento de esta política integral. El presidente Arce recibió hace unos meses atrás el informe de la Comisión de la Verdad y le dio a nuestra ministra de Cultura su mandato muy claro de hacer casas de la memoria en cada uno de los 9 departamentos para las víctimas. Por eso, cuando me planteas qué es lo operativo, debo manifestarte que hay un diálogo con muchas organizaciones y hay muchos temas en curso. Uno de ellos es este compromiso de pagar el 80% con fondos TGN, el otro, el diálogo que estamos manteniendo con todos los sectores, el tercero, el que tiene que ver con la labor de la ministra de Culturas, de las casas de la memoria, el homenaje, la revisión. No tiene sentido que sigamos teniendo calles, plazas y monumentos a nombre de personas que han sido parte de dictaduras y no reconozcamos a los héroes de la democracia en esos mismos espacios y en todos los espacios públicos necesarios. Por eso te habla acá de nacional, subnacional, alcaldías, y que empecemos a reconocer que en el país, además de los golpes de Estado al Poder Ejecutivo, se han dado golpes de Estado a nivel subnacional. Ha habido gobernadores, ha habido alcaldes, incluyendo la última afectación a nuestro orden constitucional, que han sido separados de sus cargos como una consecuencia del golpe de Estado nacional. Esto es la política integral que se está buscando y que la Asamblea nos da mandato de 8 meses. No solamente es el resarcimiento del daño, sino es el reconocimiento moral a través de las casas de la memoria, del homenaje del pueblo boliviano a los héroes de la democracia y a los héroes que han estado en contra de las dictaduras. Y finalmente, un elemento que no hay que descartar en esta política integral tiene que ver con la garantía de no repetición. Que demos condiciones, como señala el informe de la Comisión de la Verdad, como señala el informe del GIEI, como señalan todos los instrumentos que han hablado de las afectaciones a nuestra democracia. Hoy vamos hablando, yo tengo una pequeña consulta. ¿Qué importancia realmente política e historiadora tiene este resarcimiento? Consideremos que son muchos años que estas personas han estado en el Prado, han estado viviendo ahí, de diferentes familias. Mira, yo pienso que no va a ser nunca suficiente el resarcimiento que le puedas dar a las víctimas. Y la verdad es que como que hay una situación de memoria, verdad y justicia para las víctimas de Sacaba y Sencata, que lo estamos llevando en esta garantía de no repetición y en esta garantía de llevar en un debido proceso todos los casos. No ha habido en tiempos y en gobiernos anteriores, me refiero a los que van del 82 al 2005, esa misma voluntad de llevar adelante los juicios. Debo recordar que lo que pasó con Marcelo Quiroga es por el juicio a Banzer, y todo lo que ha ocurrido luego entre el 82 y el 2005 ha quedado en la impunidad total. Cuando se habla del peor momento del órgano judicial del país, pareciera ser que el peor momento ha sido ese tiempo después de la Revolución del 52, las Cortes Supremas del MNR, las Cortes Supremas de Banzer, todas esas Cortes Supremas que tenían el día que llegaban al poder la decisión de cambiar desde el presidente del Tribunal Supremo hasta el presidente, hasta el último juez del país, han cerrado los ojos. No han atendido ningún caso de acción de libertad, de habeas corpus, no les han importado los desaparecidos. Ha habido asesinatos y torturas y no vas a encontrar expedientes en los tribunales de justicia. Es una justicia completamente ciega. Por eso no se puede dejar de recordar esos hechos y emprender trabajos como el de la Comisión de la Verdad. El informe de la Comisión de la Verdad no ha sido suficientemente difundido y creo que un factor para que no podamos trabajar con las víctimas, que tienen mucho que decir, que muchas pruebas, mucha evidencia, muchos recuerdos de lo que ha sido la dictadura,
ha sido justamente este problema que ha dejado Carlos Mesa, este problema que nos ha separado de ellos. El gobierno del presidente Arce es un gobierno que nace del pueblo, es un gobierno de movimientos sociales y es un gobierno que está del lado de todas las víctimas de las dictaduras, pero este ruido que generaba este pago del 80% debía ser separado de la mesa para que podamos dar los siguientes pasos. Seguir difundiendo el informe de la Comisión de la Verdad y principalmente tener las casas de la memoria. La próxima noticia que tenemos que dar como gobierno es que ya hemos logrado acuerdos con todos los gobiernos subnacionales para tener las casas de la memoria y llevar ahí todos los elementos que muchos bolivianos están guardando en sus casas para mostrar lo crueles que fueron estas dictaduras, la corrupción que generaron y dejarle la memoria a las nuevas generaciones de que no se puede volver a perder la democracia por ningún motivo. Lo mismo que pasó con las víctimas de Sacaba y Sencata, queremos seguir en este diálogo permanente con las víctimas de las dictaduras del 64 al 82. Muchas de ellas nos dicen siempre que quisieran que el pedido de justicia sea escuchado, que no sea el dinero o el resarcimiento el que los conozca o el que les parezca a la población que están reclamando ellos. Ellos están reclamando por la garantía de no repetición, que nunca más vuelva a haber una dictadura en el país. Este es un paso, pero los siguientes pasos que tenemos que emprender como sociedad van a la construcción de las casas de la memoria, a que todas las nuevas generaciones conozcan el informe de la Comisión de la Verdad y que logremos a partir de esto, empezar a cambiar nuestra manera de ver lo que han sido las dictaduras. No es admisible que en un país que ha recuperado la democracia siga habiendo plazas o calles con el nombre de personas que han sido los que han torturado, los que han matado y los que han interrumpido nuestra democracia. Este es el gran alcance de un plan nacional y de una política que tiene que abarcar la reparación integral a todas las víctimas. Yo me imagino que las familias de todos los ciudadanos que han muerto, que han desaparecido, que han sido torturados, pasarán por calles, por avenidas y por plazas que están homenajeando a los torturadores, a los asesinos y a los que han interrumpido la democracia con tristeza, frente a una sociedad indolente que todavía reconoce a gente que ha actuado contra sus familiares o contra ellos mismos. Todos estos elementos que se están trabajando a partir de un esfuerzo entre el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia, Ministerio de Culturas, Ministerio de Economía, son lo que empieza a plasmarse con esta ley que muestra una clara voluntad del presidente Arce de reconocerles a las víctimas y hacer un esfuerzo en el Tesoro General de la Nación para comenzar con el pago, el resarcimiento y seguir con el diálogo para atender a todos ellos. Perfecto, ministro. Si me permite, dos preguntitas más. Uno tiene que ver con la gente que está ahí en el Prado, justo frente al ministerio. ¿Usted cree que algún rato esa gente ya no va a estar ahí, que se les va a poder atender? Y la segunda pregunta es, tenemos también víctimas recientes, ¿no es cierto?, de los casos, por ejemplo, de Sencata, Sacaba, que están también ellos reclamando, están en un proceso de diálogo, entiendo, y me gustaría que me explique ahora también un poco cómo va ese proceso con la gente de Sacaba, de Sencata y de los otros lugares donde hemos tenido también muchas víctimas, ministro, por favor. Sí, perfecto. Es nuestro objetivo. Un objetivo de la gestión de gobierno es que las carpas de que están frente al Prado puedan ser levantadas. Entendemos que hay un concepto de solidaridad entre todos los grupos y probablemente muchos de los que han estado originalmente en esas carpas ya tengan la solución planteada, pero esa es la solidaridad del pueblo boliviano y de las organizaciones. Ellos quieren una solución para todos y probablemente el momento que se levanten las carpas sea cuando todo el problema quede solucionado. Estamos avanzando en un diálogo, como te reitero, constructivo con ellos, de buena fe, para lograr que todos los elementos lleguen a una solución final. No tengo una fecha para decirte, me encantaría decirte que el momento de la promulgación por el presidente vamos a levantar las carpas, pero no te diría la verdad. Creo que es un primer paso que debería consolidar una solución integral y la estamos trabajando. Creo que va a ser muy lindo que ellos tengan un espacio en la Casa de la Memoria de La Paz para que puedan reunirse, para que puedan compartir sus recuerdos, informar a nuevas generaciones, pero ese es un paso que está en construcción. El otro elemento que me planteas es un elemento que debo decírtelo con absoluta claridad. El gobierno del presidente Arce ha honrado todos sus compromisos, estamos con la observación internacional en ese punto. Las familias de las viudas y los familiares de los fallecidos han recibido todos, absolutamente todos, hemos apoyado en declaratorias de herederos y otros trámites, los resarcimientos acordados de 100,000 bolivianos en el caso de fallecidos y entre 25,000 y 75,000 bolivianos en casos de heridos. Se ha reembolsado el 100% de los gastos de salud que han incurrido los heridos.
se ha otorgado becas educativas y también se ha logrado un bono que se paga a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, que se ha ampliado a prácticamente 2 años a todas las víctimas, me refiero a fallecidos y heridos. Adicionalmente, se ha creado una bolsa de trabajo y cada una de estas personas tiene a un familiar trabajando en el Estado a través de un esfuerzo del Ministerio de Trabajo y todas las entidades del Estado. Hay una persona de cada familia que está trabajando en el Estado y finalmente se ha creado también para quienes no pueden trabajar o no quieren trabajar en el Estado un fideicomiso de 8 millones de bolivianos que el BDP está implementando con nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo para que se pueda otorgar créditos a prácticamente 0% de tasa de interés para que las víctimas puedan presentar proyectos y puedan empezar a recuperar su economía a partir de ese fideicomiso. Finalmente, es necesario pensar en otras víctimas de los hechos que se han producido de graves violaciones a los derechos humanos. Me refiero a personas que han sido torturadas, que han sido privadas de su libertad, que han sido perseguidas por la dictadura de Áñez. Ese grupo de personas está a la espera de esta política integral, pero también de una ley que en este momento se está tramitando en la Comisión de Derechos Humanos a cargo de la diputada Betty Yañíquez. Es una ley que está avanzando en consenso y construcción con todas las organizaciones, que va a permitir incorporar esos grupos que evidentemente no hemos atendido porque no tenemos ni una ley, ni un decreto, ni una norma que nos permita hacer algún reconocimiento a los torturados, perseguidos políticos y al grupo más amplio de personas que ha sido afectado en sus derechos humanos, pero que no ha perdido la vida o no ha sido afectado, no ha sido herido. Creo que ese es el último eslabón que nos queda y de verdad todas las víctimas, más que pedirnos estos elementos, nos están pidiendo justicia para los muertos de Sacaba y Sencata. Y esta es la posibilidad que tenemos ahora a partir de la sentencia del Golpe 2 en una determinación de nuestro Ministerio Público de continuar estos casos de las masacres. Hay 2 procesos ordinarios en este momento, uno en Sacaba y otro en la Ciudad del Alto, que definitivamente van a llevar acusación a juicio oral público y contradictorio a los autores de estas masacres. Esperemos ya las próximas semanas. Perfecto, ministro. Le vamos a agradecer desde acá, desde La Razón, la gentileza que ha tenido con nosotros. Sin duda hay cantidad de preguntas que hacerle, de temas que podríamos abordar, pero vamos a seguramente poder hacerlo en otra oportunidad. Le agradecemos mucho, ministro. Que tenga un lindo día. Abrazo desde acá, desde la distancia. Muchísimas gracias. Muchos saludos. Así es, Anita. Interesantes los datos que nos dio el ministro.